Buenas familia, bienvenidos a este canal, mi canal Entre Planos, un canal de espiritualidad donde comparto de cada vez más todo mi conocimiento mediante todas mis experiencias, todas mis canalizaciones y todos esos años mediante la meditación, con lo que yo recordé muchísimas vidas pasadas y todo el conocimiento, que realmente es recuperar y recordar aquello que yo ya sabía. Así que gracias por suscribirte a este canal y por formar parte de esta comunidad de mentes conscientes, porque de cada vez somos más y os doy las gracias a todos los que me empezáis a escribir a mi email, el email privado que yo siempre dejo aquí abajo en la descripción. Si tú eres una persona que te gusta este vídeo y quieres compartirme tus experiencias, cómo empezaste con la espiritualidad, me quieres compartir alguna cuestión o quieres preguntarme incluso sobre mis consultas, sesiones o formaciones, escríbeme al email que dejo en la descripción. Así que muchas gracias, y hoy vengo a hablarte sobre las almas orígenes y las almas fractales. Mi nombre es Marina de Dios, soy medium, trabajo con la hipnosis consciente, terapia regresiva, interpretación de los sueños y mucho más. Así que hoy vamos a tratar este tema, que es una de las bases para entender sobre la creación. ¿Qué son las almas orígenes y qué son las almas fractales? ¿Qué diferencia hay y qué intención hay en ellas también, ¿no? Vamos a ver toda la simbología también que hay detrás. Hoy quiero decirte que también voy a usar de referente el gran maestro para mí, que es la Cábala. Yo no he estudiado la Cábala, al igual que no he estudiado ningún otro libro. En su momento yo canalicé parte de la Biblia, al igual que he ido canalizando la Cábala y que también me queda mucho por canalizar ahí. Pero cuando yo empecé a escuchar sobre la Cábala, al igual que empecé a escuchar sobre la Biblia, fue a través de otros que hablaban de ella, de vídeos, de escritores y mucha información que llegaba de exterior, ¿no? Entonces lo que yo hice siempre fue escuchar, pero siempre filtrar desde la memoria de mi alma para ver lo que resonaba, lo que yo recordaba, y así volver a recordar desde mi propia memoria del alma y no desde lo que habla alguien externo, siempre filtrando. Y siempre digo que la historia, ya sea en libros, ya sea en vídeos, ya sea lo que te cuenta otra persona, siempre hay que filtrarla por uno mismo y siempre desde la memoria del alma y desde el tercer ojo y no desde la mente. Así que yo puedo decirte a día de hoy que cuando yo empecé a escuchar sobre la Cábala, yo empecé a decir, si esto yo ya lo sé, si yo ya he visto esto en mi meditación, si a mí esto ya se me presentó durante años, esto es esto y esto, pero simplemente con otras etiquetas y otros nombres, pero es esto que yo ya vi, esto yo ya lo sabía. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que sepas y que hayas recuperado, mejor dicho, cosas que no has escuchado de nadie, que ni siquiera sabías que estaba en un libro que se denomina la Cábala? Bueno, pues así empecé cuando yo era tan solo una adolescente. Y hoy sí que es verdad que puedo decirte que años después tengo 2 libros sobre la Cábala y empecé a canalizarlos, pero yo ya había recordado cosas que ya se mencionan ahí, cosas que ya recordaron otros y empezaron a integrar para que la sabiduría llegara. Así que hoy voy a usar la Cábala también como referente para explicarte un poco parte de mis canalizaciones sobre las almas orígenes y las almas fractales. Las almas orígenes son aquellas almas que se crearon por primera vez, es decir, las primeras almas creadas. Pero aquí hay un dato importante. Y es que yo tengo que diferenciar el código de la creación, la etiqueta, la simbología, el arquetipo de la creación. Para mí la creación es el todo. La etiqueta que yo le pongo a la creación es esa dualidad entre arquetipos, simbología, códigos que están integrados en la oscuridad y en la luz. ¿Por qué? Porque para mí la creación es luz y oscuridad es dualidad. En cambio, yo etiqueto a Dios, le pongo el nombre de Dios, al arquetipo, la simbología. Para mí Dios es esa chispa divina descendiente de la creación, creada por la mismísima creación, y es la única chispa que consiguió la sostenibilidad, es decir, la única chispa que encontró el equilibrio entre su propia luz y su propia oscuridad. Algo que estamos trabajando y que tenemos que encontrar todos nosotros.
porque todos nosotros somos luz y somos oscuridad. Y esta chispa, este código que yo denomino como Dios, tú puedes llamarlo como tú quieras, como mejor se te dé, y puedes darle también la definición que tú quieras, pero para explicarte en este vídeo, para mí Dios es esa chispa que encontró el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Entonces Dios, como a mí se me presentó hace mucho en las canalizaciones, quiso que toda la creación pudiera expandir ese equilibrio dentro de ella, porque ella era la chispa que lo había conseguido. Ella había conseguido poder encontrar el equilibrio en sí misma dentro de la oscuridad, de su propia luz. Y quiso enseñar eso, expandirlo, repartirlo. Entonces, para poder aumentar ese equilibrio en toda la creación, decidió contraerse para poder expandirse, repartirse y fragmentarse. Es decir, Dios decidió dividir su chispa infinita dentro de ese equilibrio y colocarla en recipientes. Y en la Cábala se menciona cómo esa chispa, que es Dios, es el momento en el que se contrae y decide fragmentarse en vasijas. En la Cábala se mencionan estas vasijas, que son estos recipientes, los cuales contienen esa chispa de equilibrio. Entonces Dios pensó, vale, voy a hacer el esfuerzo de fragmentarme, dividirme y expandir este equilibrio que soy yo, y así poder hacer que toda la creación tenga más posibilidades de encontrar ese equilibrio en sí misma. Entonces se consiguió dividir y expandir en vasijas, que estas vasijas a mí en la canalización se me presentan como los primeros 5 planetas. Y estos primeros 5 planetas, que en Cábala se le denominan las vasijas, y no se dice cuántas, pero yo en una canalización veo que son 5, y se me presentan como los 5 primeros planetas. Y estos son Pléyades, Orión, están los Arcturianos, los primeros reptilianos y los Anacontis. No pasa nada si te suenan solamente alguno de ellos o si no te suena ninguno, porque lo más importante es que de aquí saques la información de las almas orígenes. Entonces, estas vasijas son estos primeros 5 planetas. Y estos 5 planetas ahora mismo están conteniendo parte de esa chispa de equilibrio que es Dios. Entonces tenemos a Dios dividido en 5 vasijas, que son 5 planetas. Y de aquí, ¿vale?, salen las primeras almas, esas almas orígenes, que contienen un poder extraordinario porque en sí son parte de ese equilibrio de Dios. Entonces tienen dones muy potentes, específicos y muy equilibrados, porque sostienen la luz y la oscuridad también en ellos. Y están recogidos en esos 5 planetas, que son esas vasijas de las que nos habla la Cábala. La Cábala también habla de cómo esas vasijas se rompen. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué se rompen esas vasijas, no? En mis canalizaciones lo que me enseñan es que una de esas almas que tiene un don muy preciado y se encuentra en uno de esos 5 planetas, en una de esas 5 vasijas, no puede sostener el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Y ahora te voy a explicar el porqué. Lo que sucede en ese momento, sucede esa ruptura de las vasijas posteriormente, de la que también habla la Cábala. La Cábala habla como esas primeras almas, esas almas orígenes que estaban contenidas en esas vasijas, que a mí se me presentan en la canalización como los 5 planetas. Y no es nada casualidad, porque en un vídeo anterior ya mencioné cómo tuve una canalización muy grande que comparto, donde todos nosotros, ¿vale?, todo nuestro paquete como Marina, soy una composición de 5 conciencias. También tenemos integrados 5 códigos, también tenemos integrados en nuestro propósito de vida 5 propósitos individuales cada uno de nosotros. Y tampoco va a ser casualidad que estas vasijas que se mencionan en la Cábala a mí se me presentan como los 5 primeros planetas, al igual que también puedo decirte que al principio eran 5 los arcángeles y posteriormente fueron 7. Entonces, estos 5 primeros planetas sucede una ruptura.
¿Qué es esta ruptura de la que se habla en la Cábala? Sencillamente a mí se me presenta como una de las almas que proviene de uno de esos 5 planetas. Básicamente observa unos sucesos, unas actitudes que tuvo Dios. Dios tuvo unas actitudes, hizo una serie de sucesos y esta alma no estuvo nada de acuerdo con estos acontecimientos. Al no estar de acuerdo con estos acontecimientos, esta alma, que cada una de estas almas puede tener un potenciador en sí al ser fragmentos de Dios, es decir, cada una tiene también un don específico potenciado. Esta, precisamente, que tampoco es casualidad, tiene uno de los dones más preciados que pudieras imaginarte. Entonces, esta alma, con ese don, decide rebelarse contra las leyes y así es como empieza la ruptura de las vasijas. Porque esta alma decide rebelarse y al rebelarse se rompe el equilibrio que sostiene su propia chispa. Ese equilibrio entre luz y oscuridad que se contenía al ser una chispa de Dios se rompe cuando se revela. Entonces ya no está en equilibrio esa luz y oscuridad. Así es como se acontece esta ruptura. Al suceder esto, que hay mucho más ahí, cuando sucede esta ruptura es como se considera la ruptura de las vasijas en la Cábala. Y entonces la Cábala habla de cómo estas chispas de Dios son expandidas ya por el mundo. Ahí es cuando Dios decide también fragmentar esas almas orígenes. ¿Por qué? Porque al ver que no sostienen el equilibrio, decide mandarlas a otros planetas, planetas experimentales, donde van a ser puestas a prueba para así poder ver si consiguen recuperar el equilibrio que realmente era el equilibrio inicial, el equilibrio que solo la chispa de Dios contiene. Y por ello, todos y cada uno de nosotros somos almas fractales, porque somos un pequeño fragmento de esas primeras almas origen que Dios decidió dividir y repartir por diferentes planetas experimentales para ver las múltiples actitudes, las múltiples posibilidades por las que cada una de ellas, a partir de sus vivencias, así recolectaba la información y así podía ver si conseguíamos de nuevo ese equilibrio dentro de nosotros entre luz y oscuridad. Así que, resumidamente, todos y cada uno de nosotros, de los que estamos en este planeta Tierra, todos aquellos que somos almas, todas estas almas que hemos venido a reencarnar en la Tierra, porque dejamos aparte estas personas que no tienen alma, como mencioné antes. Todos aquellos que tenemos almas actualmente en la Tierra somos almas fractales. Las almas fractales somos esos fragmentos que realmente venimos de un alma origen, de las primeras almas, y que estamos puestas a prueba aquí en la Tierra, un planeta experimental, para ver si somos capaces de recuperar ese equilibrio del que partimos, a volver a ser ese Dios que llevamos interno. Todos somos Dios, pero cuando digo volver a ser ese Dios, me refiero a volver a tener dentro de nosotros el equilibrio que solo la chispa o la etiqueta de Dios sostiene, ese arquetipo que es el único que sostiene la luz y la oscuridad en sí misma en equilibrio. Por eso estamos aquí en la Tierra, para ver si recuperamos ese equilibrio. Y ahora quiero leerte textualmente el párrafo de la Cábala donde vas a poder también entender. Y dice: entonces Dios emite una luz limitada que entra en una serie de vasijas o recipientes creados para contenerla. Sin embargo, las vasijas no pudieron contener la intensidad de la luz y se rompieron. Este evento es conocido como la ruptura de las vasijas y es considerado uno de los momentos más fundamentales en la cosmología cabalística. La idea central es que estas primeras almas o fragmentos de luz
las almas orígenes, salieron de las vasijas rotas. Son chispas divinas que quedaron expandidas por el mundo. La tarea del ser humano en la vida, según la Cábala, es la de recolectar estas chispas o fragmentos espirituales que fueron dispersos a través de las acciones rectas y el trabajo espiritual, un proceso conocido como Tikkun Olam, rectificación del mundo. Y dice así: y cuando las vasijas se rompieron, la luz que estaba dentro de ellas se esparció y quedó oculta en el mundo. Estas chispas de luz son las almas de la creación, las cuales a través del proceso de reparación serán elevadas nuevamente. ¿Qué significa esto? Significa que solamente cuando encontremos el equilibrio entre luz y oscuridad dentro de cada uno de nosotros vamos a poder llegar a esa ascensión para volver a estar en ese equilibrio unificado en esa chispa de Dios. Así es como vamos a volver a ascender y recuperar realmente la codificación que es Dios. Todos y cada uno de nosotros tenemos un Dios interno. Cada uno de nosotros somos fuente de la creación. Cada uno de nosotros tenemos integrado toda la memoria de toda la creación. Es decir, podemos llegar a recuperar la información y el recuerdo de cómo partió la creación, cómo se creó todo, cómo se desarrolló el universo, los planetas, cómo realmente somos ese fragmento de Dios, quién realmente es esa chispa que es Dios, qué función tenemos aquí. Y lo que hoy quiero compartirte es que todos y cada uno de nosotros somos almas fragmentadas que venimos de un alma origen. Y esa alma origen sigue a día de hoy, muchas de ellas todavía viviendo en esos planetas, esos 5 planetas. Por eso muchos de vosotros sabéis sobre estos pleiadianos, estos arcturianos, los de Orión, estos primeros reptilianos, y algunos capaz todavía no conocíais a los anacontis, ¿vale? Estos son los 5 primeros planetas diseñados con las primeras almas, estas almas origen. Las almas origen siguen a día de hoy muchas de ellas en su planeta origen, porque esos planetas existen a día de hoy y tienen a sus habitantes. Realmente tú y yo somos un pequeño fragmento de una de esas almas origen. Y esa alma origen se encuentra ahora mismo, mientras estás escuchando este vídeo, en su planeta. Y esta alma origen está observando cómo tú y como yo, que somos un fragmento de ella, estamos intentando conseguir esa unión entre luz y oscuridad, ese equilibrio para volver a ascender junto a ella. Solo cuando ascendemos y nos volvemos a unir a nuestra alma origen es cuando el alma origen sucesivamente asciende y se une con Dios, porque vuelve a ser ese equilibrio. Así que básicamente de eso se trata la ascensión. Nosotros somos resumidamente un alma fractal, es decir, somos un fragmento de ese alma origen, de esas primeras almas creadas, y estamos reencarnadas aquí en la tierra, atrapadas incluso en el ciclo de la reencarnación, vida tras vida, poniéndonos a prueba para ver si conseguimos encontrar dentro de nosotros mismos equilibrar nuestra luz y nuestra oscuridad. Cuando lo conseguimos es cuando ese fragmento que somos nosotros, nuestra alma fractal, consigue ascender y fusionarse con la conciencia del alma origen. Y cuando se fusiona, el alma origen espera a que todos y cada uno de sus fragmentos repartidos lo consigan, y cuando se establecen todo es cuando ella está preparada para volver a fusionarse y unirse, ascendiendo con Dios, fusionando su conciencia con la conciencia de Dios. Así que así es como funciona los códigos, la simbología y el arquetipo de ascensión.
Así que bueno, espero que te haya gustado este vídeo y que sepas que estamos puestos a prueba para encontrar ese equilibrio, y para hacerlo necesitamos hacer mucha introspección y recordar desde la memoria del alma. Te invito a hacerlo y no simplemente escuchando desde fuera y simplemente quedándonos con lo que te resuene en la mente. Siempre filtra desde el tercer ojo y filtra desde la memoria de tu alma toda la información que te llegue. Muchas gracias por ver este capítulo, muchas gracias por suscribirte a este canal, y si no te has suscrito me ayudas muchísimo suscribiéndote y formando parte de estas mentes conscientes. Así que espero que me dejes un comentario y que te haya gustado y que te haya podido ayudar a entender un poco más qué son las almas fractales, qué son las almas origen, e incluso que puedas entender este fragmento de la cábala en el que, si quieres buscar, basta que busques en el buscador esa parte en la que la cábala habla sobre las vasijas rotas y esas primeras almas que son las almas orígenes. Así que te mando un besazo, un saludo, y espero que te haya gustado este vídeo de hoy.